hoy hay estreno de una serie que vamos a estar viendo los próximos domingos. ¿Usted se emociona con la serie de mensajes que Dios nos da? ¿Sí? ¿Sí se emociona? Porque estudiamos la Biblia. Gracias a Dios, amados. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Amén. Bendito sea Dios, amados. Les invito a este miércoles no perderse el curso Discípulos. Ya inició. Véngase a orar primero y luego al curso. Y va a ser una bendición, ¿ok? Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5, por favor. Verso 17. Mateo 5, verso 17. Si son tan amables, por favor. Mateo 5, verso 17. ¿Qué les parece si honramos la escritura y nos ponemos de pie? ¿Sí? Un momento para orar. Vamos a leer primero. Dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis, que dice, en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Respáldanos para aprenderla. Respáldanos para vivirla. Dios, que cumpla tu propósito. Ser instruidos para toda verdad, corregidos, enseñados, Dios. Y en el nombre de Jesús, preparados para toda buena obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Vamos a estar estudiando la relación de Jesús con la ley, con los 10 mandamientos. El título de esta serie es Jesús y la ley. Ahora, analizando las palabras de nuestro Señor Jesús, ¿por qué nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos? ¿Por qué, amados? Porque Jesús está diciendo que para entrar en el reino de los cielos debemos de tener una justicia mayor que los religiosos del tiempo de Cristo. Bueno, porque los fariseos estaban llenos de religiosidad y de hipocresía. Escucha con atención, las personas en religiosidad son gente que sabe mucho de la Biblia, pero no viven las verdades de la palabra. Esto es religiosidad. Entonces, estas personas caen en apuntar con el dedo el error de los demás para así evadir su responsabilidad delante de Dios. Entonces, con solo ser honestos con Dios y con nosotros mismos, y la necesidad que tenemos de ser perdonados, de ser transformados y actuar con misericordia para los demás, ya nuestra justicia comienza a ser mayor que la de los fariseos. Eso es lo que el Señor está tratando de decir. Ahora también dice que no vino a abrogar la ley. ¿Por qué Jesús no vino a abrogar la ley? ¿No se supone que estamos bajo la gracia? Muchos piensan que la ley de Dios ya no tiene vigencia y actualidad hoy en el nuevo pacto de la gracia, pero hoy vamos a aprender cómo la relación entre Jesús y la ley es tan vital y es tan real. Para entender esto vamos a estudiar qué es la ley. ¿Qué es la ley? A la ley los hebreos la llamaron la Torá, que significa instrucción, ordenanza, enseñanza o revelación. Ahora, la ley se origina en la revelación que Moisés tuvo de Dios en el monte del Sinaí. Está en Éxodo 20, ¿sí? Básicamente el Señor Dios, después de liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, estableció un pacto llamado la ley, por medio del cual se relacionaría con su pueblo.
La ley fue puesta por Dios, fue dada por Dios para que el pueblo de Dios se relacionara con Él. Entonces, al cumplir los mandamientos de Dios, el pueblo de Dios estaba asegurando su bendición y su cuidado de parte de Dios en Él. Siempre los mandamientos de Dios han sido por amor de Dios hacia su pueblo. ¿Tú pones reglas en tu hogar, padre de familia? Claro que sí. Tú pones reglas por amor a tus hijos. Y Dios asimismo dio los mandamientos por amor a nosotros, por amor a su creación, por amor a su pueblo. El corazón de la ley se encuentra en los 10 mandamientos. Di conmigo, 10 mandamientos. Y esos mandamientos fueron escritos en unas tablas de piedra que Dios le dio a Moisés. Fueron grabadas con el dedo de Dios. Dice Éxodo 20. Verso 1, vamos a leer todos los 10 mandamientos. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dios fue el que nos sacó de la esclavitud del pecado a nosotros, amados. Así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, también Dios nos liberó a nosotros del Egipto espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y mira lo que dice. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento, verso 7, no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, porque para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos. Esto es la ley de Dios que Dios estableció para que su pueblo cohabitara con él. Y al cumplirlos, asegurar la bendición y el respaldo de Dios. Ahora, fíjate bien, ¿para qué es la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? ¿Para qué Dios se manifestó de esa manera a Moisés? Número 1, el Señor dio la ley para que pudiéramos ver que hemos pecado. Para eso Dios la dio. Si tú te fijas, amado, ante los 10 mandamientos te das cuenta que has pecado delante de Dios. Yo me doy cuenta que ante los 10 mandamientos, en un punto de mi vida di falso testimonio, que en un punto de mi vida no honré a mis padres como debí de haberlos honrado. Todos nos damos cuenta que hemos pecado, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los estándares de Dios son como un espejo que nos muestra que nuestro desempeño no alcanza los estándares de un Dios santo. Nadie puede cumplir la ley de Dios. Romanos 3:20 lo dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Esto dice Romanos 3:20.
Número dos, el propósito de la ley es convencernos que estamos imposibilitados mediante nuestros propios esfuerzos para alcanzar esta meta de santidad. No hay posibilidad de que un hombre o una mujer en sus propias fuerzas cumpla la ley de Dios. Y número tres, el propósito de la ley es llevarnos a la necesidad de un Salvador. Alguien que cumpla por nosotros, alguien que nos dé la gracia para cumplir, alguien que nos dé de su fuerza en nosotros para poder cumplir la ley del Señor. La ley nos lleva a la necesidad de un Salvador que nos libere del castigo legal por haber quebrantado la ley de Dios. Resumiendo todo, la ley nos lleva a Cristo Jesús. Grábate bien esto, iglesia. La ley nos lleva a Cristo Jesús. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Es decir, para hablar de la ley de Dios tenemos que hablar de Cristo. Entonces, si vamos a creer en Cristo, vamos a poder ser capaces de cumplir la ley de Dios en Cristo. Amén. Gálatas 3:23 lo explica así. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Subraya esta palabra, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Esto se traduce así: la ley nos lleva a la necesidad de creer en Cristo como Salvador personal, y la palabra ayo se refiere a nuestro guía. Escucha bien, o un tutor que se encargaría de llevar a un niño rumbo a la escuela, a un lugar de aprendizaje. Cuando el niño se quisiera desviar de esa ruta hacia la escuela, el ayo lo corregiría para llevarlo ahí. Cuando llegara a ese lugar de aprendizaje, el ayo había terminado su trabajo. Ahora este niño estaría en el lugar donde se le iba a enseñar. A esto se refiere el libro de Gálatas con la palabra ayo. Entonces, ¿qué relación tiene Jesús y la ley? Mucha. Tienen que estar relacionados. Muchos han pensado hoy en día, y muchos cristianos han caído en el error, que ya no tenemos que considerar la ley de Dios, los 10 mandamientos, debido a que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero esto no es así, iglesia. Lo que vamos a aprender durante las próximas semanas es que es por medio de Cristo que somos capaces de cumplir la ley. Esto es gracia, esto es misericordia. Dale un aplauso a Jesús porque estás en Cristo, porque estás en Cristo. Claro que sí. De manera que no podemos separar la ley de Jesús, y tampoco podemos cumplir la ley si no es por nuestra fe en Jesucristo. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar. ¿Qué quiere decir abrogar? Anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús cumplió la ley. Lo hizo por ti y por mí, iglesia. Ahora, esta palabra cumplir se refiere a varias cosas, pero voy a denotar dos en esta mañana. Número uno, se refiere al cumplimiento de las profecías acerca del Mesías en sí mismo. Jesús cumplió más de 30 profecías mencionadas en el Antiguo Testamento de Él. Quiere decir que Jesús es el Mesías. Aunque sectas y religiones se hayan levantado para desprestigiar la divinidad de Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Verbo hecho carne. Jesús es Dios. Él cumplió las profecías. Y número dos, cumplir en el griego original también significa llenar, expandir o completar. Jesús no solo fue el único que cumplió la ley a la perfección,
sino que enseñó su verdadero significado y aplicación. Él enseñó verdaderamente con su vida, con su testimonio, a obedecer a Dios. Oh, tú puedes ver a Cristo Jesús cumplir los 10 mandamientos en los evangelios, y no solamente cumplirlos, enseñar la verdadera aplicación. Porque los fariseos de su tiempo habían transgiversado la ley de Dios y habían malinterpretado la ley de Dios, exigiendo de acuerdo a su criterio que la gente cumpliera la ley de Dios. Pero Jesús enseñó la verdadera aplicación de la ley de Dios. En una ocasión los fariseos se echaron encima porque Jesús había sanado a alguien en el día de reposo. Los fariseos habían enseñado que no podía ni siquiera ni mover un dedo el día de reposo, exagerando. Pero Jesús deja bien claro que el día de reposo era un día para adorar a Dios, para reposar en la presencia de Dios. Presentar adoración no significaba un día para ociosidad. ¿Qué era más importante? ¿Que un hombre recibiera sanidad, salvación o el día de reposo? Era importante que se cumpliera el mandamiento de Dios, pero con la interpretación correcta. Y Jesús enseña esto. El propósito del capítulo 6 de Romanos es explicarnos que ahora en Cristo los creyentes pueden ser libres de la esclavitud del pecado. Entonces podemos ser libres del pecado en Cristo Jesús. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces es en Cristo Jesús que somos libres del pecado y podemos obedecer los mandamientos de Dios. Jesús no abrogó o anuló la ley. Jesús elevó, expandió la ley del cumplimiento externo al cumplimiento del corazón. Y sabes, esto a mí me conmueve mucho, iglesia, porque Dios no se conformó con tener el comportamiento externo del hombre. Él venía por el corazón del hombre. Y por eso Jesús expande la ley de un comportamiento externo a un comportamiento interno. Quiero decirte hoy, iglesia, que Jesús cambia el corazón. Quiero decirte, iglesia, que Jesús es el único que transforma el corazón. Quiero decirte que esta mañana tu corazón puede ser transformado a la luz de la palabra de Dios. Cristo tiene el poder de transformar las vidas desde adentro hacia afuera. Mateo 5:21, mira cómo Jesús elevó la ley, la expandió. Dice Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús expandió el mandamiento para llevarlo al corazón, al cumplimiento en el corazón. Ya no solamente era no matar, ahora era en tu corazón no guardar enojo. En el verso 27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús está elevando la ley, la expandió, la cumplió, porque quería el corazón del ser humano. La ley de Dios nos lleva a Cristo, a la necesidad de una transformación poderosa por obra del Espíritu Santo, iglesia. Y yo quiero decirte que hay esperanza para todo aquel que pone su confianza en Cristo. Hay esperanza para todo aquel que se rinde a Cristo Jesús. Porque no se trata de seguir reglas exteriormente. Se trata de tener un encuentro poderoso con Cristo y ser transformados desde adentro hacia afuera. Dale gloria a Dios, porque Cristo es el único que ha cambiado tu corazón. Es Cristo el Señor. Claro que sí. Mira lo que dice Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Está hablando un creyente en Cristo.
Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira el verso 25, iglesia. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Jesucristo, a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 8, 1, 2. Por eso dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Gracias a Dios por Cristo Jesús, que puede cambiar nuestros corazones. Amén. Y vamos a estudiar el primer mandamiento esta mañana. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y quizás podemos decir, amados, que el corazón humano se inclinó a la idolatría por primera vez cuando el pueblo adoró un becerro de oro en el desierto después de haber sacados de Egipto. Pero la realidad es que el corazón idólatra del hombre se originó desde el pecado en el huerto del Edén. Claro que sí. La idolatría comenzó en el mismo momento en que Adán y Eva pecaron y decidieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en ese momento el hombre rechazó el gobierno del Dios creador y adquirió como maldición la separación de Dios. Perdió así la fuente de vida, la fuente de bendición, la fuente de la verdad. Y por lo tanto, ahora el hombre que fue diseñado por Dios para adorar a Dios, ahora se encuentra decidiendo por sí mismo, fuera de la verdad de Dios, lo que es bueno y lo que es malo, según su propia opinión. Decidiendo por sí mismo qué es Dios y a qué adorar. Y es este el comienzo de la idolatría, porque el hombre adora por naturaleza aquello que él considera en su propia opinión como lo más importante de su vida. Y aquí tenemos el problema. Desde el huerto del Edén, el hombre decidió por su propia prudencia, sin la verdad de Dios, que iba a adorar lo que él consideraría adorable. Ese es el inicio de la idolatría. De aquí encontramos el principio fundamental de la idolatría: la sustitución del Dios verdadero por aquello que el hombre considera que es su Dios, con D minúscula. Este primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no los pondrás, no los adorarás, es porque el hombre considera más cómodo escoger un Dios con D minúscula que le quepa en el bolsillo. Un Dios con D minúscula, porque el verdadero Dios, amados, exige fidelidad y lealtad. Oh, pero Él transforma y bendice. Oh, sí, pero el verdadero Dios exige compromiso, exige santidad. Entonces para el hombre es más cómodo un Dios con D minúscula que le quepa en el bolsillo. Pero el verdadero Dios transforma, libera y también bendice nuestras vidas. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque Él es nuestro verdadero Dios. Claro que sí. Amados, en cada cultura a través de la historia encontramos el mínimo común denominador de la idolatría. Toda cultura antigua o moderna ha tenido algo, a alguien que adorar en lugar de Dios. Tú puedes verlo en la Biblia. Tú puedes ver la cultura de los egipcios, cómo tenían sus dioses con D minúscula. Quiero aclararlo porque no hay otro Dios como el Señor. No existe, no lo hay. Amén. Tú ves a los filisteos, a los cananeos, a los jebuseos, a la Babilonia. Tú ves a la cultura persa, a los griegos, a los romanos. Todos ellos tenían dioses diferentes a los que adoraban. Y la historia también lo confirma. Si te fijas, casi la cultura latina tiene su propia versión de la Virgen, dependiendo del lugar y de la zona. Incluso los hindús adoran a cientos miles de dioses diferentes.
Y cada cultura tiene su Dios al que sirven y adoran, desde que el humano se separó de Dios y ha tenido la tendencia natural a la idolatría. Al final de este mensaje, llévate este principio en tu corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Significa que Dios es el creador y Señor del universo, y por lo tanto Él es digno de nuestra total adoración y de nuestra lealtad incondicional. Llévate este principio. Solo el Señor es digno. Ahora, iglesia, recuerda que los mandamientos de Dios son por amor a nosotros. Es porque nos ama. Dios nos ama, y obedecer los mandamientos de Dios aseguran su bendición y respaldo en nuestras vidas. Cuando tú como iglesia, cuando como iglesia obedecemos al Señor, estamos en bendición de Dios. Y aunque pasemos tribulación, aunque pasemos angustia, dificultades, su bendición, su respaldo estará con nosotros. Amén. Cuando el Señor es tu Dios y Él reina en tu corazón, por lo tanto, hay paz. Hay paz. Donde Él gobierna, hay paz. Tu corazón no fue diseñado para gobernar tu vida. Tu corazón fue diseñado para seguir al Rey de tu vida. Y si el Rey de tu vida es Cristo, por lo tanto habrá orden en tu vida y bendición. Habrá luz, habrá dirección donde Jesús reina, donde Dios reina. Pero lamentablemente, muchas veces se levantan dioses ajenos delante del único Dios verdadero. Si tu Dios son tus hijos, un día tus hijos se van a ir y te sentirás sin propósito. Los criarás consentidos y por lo tanto serán ingratos en su vida. Si tu Dios es el trabajo o el dinero, terminarás desilusionado, porque son cosas que terminan en esta vida. Pero si Jesús es tu Dios, serás vivificado. Si Jesús es tu Dios, serás restaurado, tendrás victoria en todo lo que emprendas. Si Jesús es tu Dios. Muchas veces ponemos dioses delante del único Dios verdadero, y lo que estamos haciendo es desordenando nuestra vida, porque no fuimos creados para adorar otro Dios. Adoramos a nuestros hijos cuando no les ponemos límites, cuando no tienen consecuencia por sus malas decisiones. Adoramos el dinero cuando es lo primero que buscamos. Adoramos la posición cuando se nos quita la posición y sentimos que ya no valemos nada. ¿Cuál es tu Dios, iglesia, esta mañana? Estamos siendo expuestos ante la ley de Dios, ante la luz de Cristo. Hay bendición cuando Jesús está en el trono de tu corazón. Mateo 10:37 dice: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, está Jesús hablando, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Fíjate cómo Jesús está diciendo en sus palabras que Él quiere ser el primero en tu vida. No quiere tener dioses ajenos delante de Él en tu corazón. Si tú amas a Cristo más que a nadie en esta vida, lo que Jesús está diciendo es que si Jesús es tu único Dios, entonces todos los afectos están asegurados. Un hombre que pone a Jesús en primer lugar en su vida, él está asegurando que el afecto que pueda tener por una mujer es solo por su esposa. Jesús está diciendo: si una mujer me ama por sobre todas las cosas, soy su único Dios. El afecto se está asegurando, y el afecto que pueda sentir esa mujer por un hombre será para su esposo. Jesús está diciendo: si un hijo pone a Jesús en primer lugar como único Dios, él está asegurando el afecto por sus padres. Porque muchas veces los hijos no honran a sus padres porque Cristo no es su prioridad.
Porque cuando Cristo está en el trono de nuestro corazón como único Dios, entonces todos los afectos son ordenados y caminan en el orden de Dios. Pero cuando tenemos dioses ajenos delante de Dios en nuestro corazón, hay desorden. Hay desorden. Cuando solo Jesús es tu Dios, habrá paz y bendición. Ahora, ¿qué significa no tengas otros dioses? Significa que debemos de poner a Dios en primer lugar. Mateo 6:33, Jesús nos enseña, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Como cristianos, obviamente no tenemos imágenes donde nos postramos. Y no tenemos esa idolatría visible, pero muchas veces la prioridad que le damos a Dios habla mucho si Él está como prioridad en nuestro corazón. Tal vez hay dioses ajenos delante de Dios en nuestros corazones muchas veces. Porque un Dios es todo aquello que gobierna nuestras vidas. Y pueden ser las deidades de otras religiones, las supersticiones, los horóscopos, la riqueza, las apuestas, la carrera profesional, las comodidades personales. La familia puede ser un ídolo, los amigos, las adicciones, la fama, el poder, la seguridad, los romances, las relaciones sexuales, la pornografía. Todo aquello que se levanta y ocupa un lugar en tu corazón, que te roba el sueño, que te roba el orden de Dios que ha venido a darte en Cristo Jesús, es un ídolo, es un Dios falso, es un Dios ajeno. ¿Cómo podemos saber cuando un Dios ha ocupado el lugar de Dios en nuestro corazón? Fácil, vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿En qué inviertes la mayoría de tu dinero y la mayoría de tu tiempo, iglesia? ¿En qué lo inviertes? Número 2, sobre qué es lo que hablas la mayor parte de tu tiempo. Porque dice la escritura en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de tu pensamiento, iglesia? ¿Qué o quién es lo más importante en tu vida? Aquello por lo cual tú te sentirías que mueres si te fuera quitado. Jóvenes, entréguenle su corazón a Cristo. Entréguenle su corazón al Señor. Porque muchos jóvenes se apartan de la verdad, se apartan de la palabra, se apartan del Señor por consecuencia de un noviazgo que no funcionó, porque era un Dios ajeno delante del Dios verdadero. ¿Qué relación tiene este mandamiento con Jesús? Mucha. Jesús enseñó en Mateo 22:33, Él dijo: Maestro, le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Escucha bien. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, versículo 40, depende toda la ley y los profetas. Quiere decir, Jesús estaba citando la Shema, así lo llamaron los hebreos, el fundamento de la ley: amar a Dios y amar a tu prójimo. Jesús estaba diciendo: si tú me pones a mí como único Dios, tú estás asegurando tener unas relaciones fuertes, sanas y perdurables con tu prójimo. Tú estás asegurando una vida llena de paz. Tiene mucha relación este primer mandamiento con Jesús. Todos los mandamientos se relacionan con Jesús, porque es a través de la persona de Cristo que podemos cumplir la ley. En la Biblia, hay en Daniel 3, la historia de los apasionados Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor de Babilonia levanta una estatua de casi 30 metros de altura y dice en toda la región: tienen que adorar esta estatua. Sadrach, Mesach y Abednego se niegan, no se postran ante esa estatua.
El rey Nabucodonosor los manda a un horno de fuego. Ellos dicen: nunca adoraremos otro Dios, solo el Señor adoraremos. Él nos puede rescatar de ese horno hirviendo, y aún si no nos rescata, jamás adoraremos a otro Dios. ¿Sabes qué pasa? Estúdialo en casa. De repente Nabucodonosor y sus hombres ya no ven 3 hombres dentro del horno, ven a 4. Y dice la escritura que uno era con aspecto de los hijos de los dioses. ¿Sabes que Cristo estaba ahí? Cristo estaba con Sadrach, Mesach y Abednego. Esto nos habla que cuando tú y yo nos negamos a postrarnos ante otro Dios, en las crisis, aún en los hornos de fuego, Dios será glorificado. Oh, Él promete estar con nosotros en la crisis, iglesia. Porque es muy fácil en tiempo de crisis tomarnos de un Dios con D minúscula, falso. Es muy fácil. Es muy cómodo el evangelio falso. Es muy cómodo. Pero cuando en medio de la crisis tú te sigues postrando al único Dios y Señor, a Jesucristo, nuestro Dios, Él promete estar contigo en la crisis. Él promete estar ahí. ¿Sabes qué pasa en Daniel 3? Nabucodonosor termina diciendo que quede establecido que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el único Dios verdadero, y que todos respeten a ese Dios. Cuando tú solo tienes a Dios como tu rey, otros verán como testimonio tu vida. Dios se glorificará. No te postres, iglesia, ante otros dioses, porque son con D minúscula, porque avergüenzan, porque prometen seguridad, pero no hay seguridad en ellos. El Dios de la comodidad, el Dios del materialismo, el evangelio falso de buscar tu propio beneficio antes que los beneficios del cielo, es un Dios falso delante del único Dios verdadero. ¿En qué relación tenemos a Jesús y la ley? Siempre tiene que haber esta relación en nuestras vidas. Jamás podremos cumplir la ley sin Cristo Jesús. Amar a Dios con todo el corazón, amar a los demás como a nosotros mismos. No tendrás dioses ajenos delante de mí significa que Dios es el creador y Señor del universo. Por lo tanto, Él es digno de nuestra total adoración y de nuestra lealtad incondicional. Ponte de pie, por favor. Los mandamientos son para nuestra bendición. Así que al cumplirlos, tú estás asegurando tu recompensa de parte de Dios para tu vida, para tu familia. Y yo quiero decirte algo, iglesia. Es muy triste, pero muy triste, cuando en lugar de aprender por obediencia, aprendemos por malas consecuencias. Isaías 48:18 dice: si solo hubieras hecho caso a mis mandatos. Es un clamor de Dios. Entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso, y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Si tan solo hubieras obedecido mis mandamientos. Amados, hoy Jesús y la ley están delante de nuestro corazón. Y si queremos asegurar la bendición de Dios, tú y yo tenemos que quitar de nuestro corazón todo Dios falso. Dile al Señor: Señor, gracias por Cristo, porque a través de Él yo puedo obedecer delante de ti. Gracias por la bendición de conocer a Cristo como mi Salvador. Yo te pido, Señor, que me ayudes a renunciar a toda idolatría en mi corazón. Perdóname, Señor,
si he tenido dioses ajenos delante de ti, si ha sido mi comodidad, el materialismo, si ha sido aún mi propia persona, aún mis hijos, Señor, perdóname, Dios. Quiero amarte por sobre todo a ti, porque así todos mis demás afectos estarán asegurados en ti. En este momento queremos declarar que tú eres nuestro único Dios y Salvador. Levántale tus manos y adóralo. Levántale tus manos y adóralo. Dile, tú eres el único Dios. Gracias, Señor, por la ley, porque se cumplió en Cristo. Y ahora yo puedo cumplir estos mandamientos porque tú cumpliste, Señor. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Yo quiero dar el mensaje de salvación. En Hebreos 10:16 dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. En aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Este es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Él promete poner sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, el Señor hace una obra poderosa en ti. Y tal vez tú te sientes cansado o cansada de vivir la vida sin Dios, lleno de culpa, en un círculo repetitivo de pecado, lejos de Dios. Has intentado hacer lo correcto en tus propias fuerzas. Ven a la gracia, porque en tus propias fuerzas jamás podrás salir adelante. Tal vez has prometido con lágrimas a tus seres amados: ya no vuelvo a los vicios, no lo voy a volver a hacer, ya no voy a tener esta mala actitud. No vas a poder solo. Jesús sí puede en ti. Jesús sí puede cambiar tu corazón. Jesús en tu vida hará posible esto, que los mandamientos de Dios estén en tu mente y en tu corazón, y así experimentar una nueva vida. Y no solamente una nueva vida en esta tierra, sino una vida eterna en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a que repitas esta oración después de mí. Padre, reconozco que he pecado. La ley me lo dice. Pero también reconozco que Cristo Jesús es mi Salvador. Hoy declaro con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Rey. Pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Y decido en el nombre de Jesús creer en esta mañana en Jesucristo como mi único Rey y Salvador. Gracias, Señor, por tu perdón en la cruz. Recibe el perdón de Dios por fe. Recibe esa promesa de que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, y todo lo demás queda en el pasado. Todas las cosas viejas, todo lo que hiciste, Jesús las llevó en esa cruz por ti, porque te ama y quiere darte una nueva vida y una vida eterna en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Amados, es una bendición estudiar la palabra y darnos cuenta que en Cristo Jesús tenemos todos. ¿No lo creen? ¿Verdad que sí? En Cristo Jesús, amados, el corazón es refrigerado en la presencia de Dios. Dígale al Señor: Señor, gracias por ser mi paz. Gracias, Dios, porque alineas mi corazón a la verdad. Gracias, Dios. Te amo, Jesús. Ayúdame cada vez más a afianzarme en tus caminos, Jesús, a crecer en la fe del Hijo de Dios, a madurar. Gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, a mí me vuela la cabeza, como dicen los jóvenes, pensar esto: que Jesús dio la ley a través de Moisés y esperó tantos años para que el hombre se diera cuenta de la necesidad de un Salvador, mandar un Salvador y poder redimir al ser humano. Esto nos debe de llevar este pensamiento: cómo Jesús
cómo Dios ha sido paciente con el hombre. Imagínate dar la ley, y la ley, amados, no podía cambiar el corazón del hombre. Incluso la ley de Dios estableció un día de expiación. La gente, cuando pecaba, traía un cordero ante el sacerdote y derramaban su sangre en sacrificio a Dios, porque era toda una figura de lo que habría de venir en Cristo. Eso apaciguaba la ira de Dios ante el pecador, pero no había una transformación en el corazón. Pero cuando Cristo vino a tomar el lugar de ese cordero, entonces ahí el Espíritu Santo vino a ganar el corazón de todo aquel que creyera en Cristo. Decía un predicador en mi generación: ¿por qué la cruz fue tan tormentosa y tan dolorosa? Porque el cielo se estaba ganando el corazón del hombre. Porque la cruz, amados, tiene el poder de conmover hasta el corazón más duro en la tierra. Porque la cruz tiene el poder de conmover al asesino. Tiene el poder de conmover al que ha robado. Tiene el poder de conmover a cualquier pecador. Cuando uno entiende, Dios santo se hizo carne y murió entre los pecadores, esa fe hace que el Espíritu Santo venga y el corazón de piedra sea transformado en un corazón de carne. Y ahí es donde se cumple la palabra: escribiré mis mandamientos en sus corazones y en sus mentes, mis leyes en sus corazones y en sus mentes. La única fe avalada por el cielo, donde el corazón humano es transformada, es la fe en Jesucristo, amados. Es la única fe que Dios respalda para transformar el corazón internamente. La religión enseña una regulación de conductas externas. La fe en Jesucristo enseña que Dios cambia el corazón para obedecerle para bendición propia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adore a Dios ahí en su lugar. Es temprano. Levante sus manos y dígale: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Dígale: gracias, Dios. Gracias por venir y cumplir la ley. Tú tomaste el lugar de esos corderos. Tú tomaste el lugar, Señor. Cumpliste las profecías para salvarme, para liberarme del pecado y de la muerte. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, que a través de este estudio, de esta serie, nos enamores más de Cristo, Señor. Espíritu Santo, que a través de esta serie, Señor, los mandamientos del Señor, la ley del Señor, quede bien grabada en nuestro interior, para bendición, Señor, porque somos un pueblo con un Dios poderoso y soberano, y queremos habitar contigo, Dios, en el nombre de Jesús.